Buenas noches, hermanos. Estamos en el culto vespertino de este domingo 22 de enero. Le damos un saludo a toda la iglesia, a todos los miembros, a las familias que están conectados y a los que son amigos invitados de otras iglesias, de otras ciudades, a todo aquel que encontró este archivo. Y traigo un mensaje de parte de Dios que se llama Una plomada de albañil. Ese se llama el mensaje porque fue una visión que Dios mandó a su pueblo a través del profeta Amós. Y las plomadas pues son un artículo básico de edificación para que los muros, para que la construcción sea muy recta, muy derecha, muy perpendicular, muy correcta, porque cualquier desviación de un muro lo hace susceptible de caer y de destruirse. Pero el hecho de estar construido en línea recta, perpendicular a la tierra, lo sostiene con fortaleza. Por eso es que la justicia y la rectitud son básicos en la estructura moral del hombre y del pueblo, no se diga del gobierno, no se diga de la religión. Y ese mensaje de la plomada de albañil vino al pueblo de Dios 30 años antes de que viniera la destrucción por los asirios, como una llamada, una de las últimas llamadas de advertencia, buscando Dios evitar esa destrucción de su pueblo, porque sin duda alguna Dios ama al pueblo suyo y quiere evitar la destrucción. Había mucha injusticia en aquel tiempo, y ahorita vamos a ver los criterios de injusticia de Dios, pero la hay hoy también. Y hoy también el mensaje de Amós tiene vigencia, aunque está ocurriendo 2700 años después. Tiene vigencia porque también el pueblo de Dios está incurriendo en injusticia y necesita ser evaluado con una plomada de albañil para ver qué tan rectos, qué tan perpendiculares, qué tan derechitos estamos o no. Porque la plomada no miente, la plomada es recta y podemos ver si estamos destruidos. Yo paso por los edificios que se están construyendo por aquí cerca y son edificios muy altos de 20 a 35 pisos. Y aunque estén separados los edificios por una cuadra o 2 cuadras, si uno los ve en un ángulo de visión, se ve como las paredes de ambos están igualmente rectas y pueden estar alineadas una a otra porque han sido construidas con nivel y con plomada de albañil. Así debe ser construida la vida del cristiano y la vida del pueblo de Dios y la vida de la sociedad y la vida del gobierno y todas las vidas, porque Dios ordena esa rectitud. Dios es justo y Él quiere que seamos rectos. Vamos a leer el pasaje en Amós 7, del 1 al 17, que dice así: Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, Él criaba langostas cuando comenzaban a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de hacer esto y dijo: no será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así, y aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto: no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dijo: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam,
Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós, el profeta, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, y la tierra no puede soportar todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a tierra de cautiverio. Entonces vino este mismo sacerdote Amasías a decirle a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, porque de allá eres. Y no profetices más en Betel, que es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices que no profetice contra Israel, ni hable contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer, Amasías, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Israel será levantado cautivo lejos de su tierra. Hasta ahí las palabras de Amós. En el contexto histórico, nosotros sabemos que tanto Elías como Eliseo, como Oseas y Amós fueron los profetas hacia el reino del norte. Todos los demás profetas profetizaron el reino del sur. Y aparte de que Judá vivió 100 años más de libertad, y hubo más tiempo para que otros profetas llegaran a Judá, el reino del sur, ¿verdad? Pero el reino del norte, que es Israel, que es Samaria, que es Betel, allí profetizó Amós. Amós había nacido en Tecoa, que está a 16 kilómetros de Jerusalén, quiero decir, era judío, era del reino del sur. Se dedicaba a cuidar ovejas y colectaba higos silvestres de ese árbol llamado Ficus sycomorus. Ficus sycomorus es el árbol de higos silvestres. Pues de ahí lo llamó Dios para predicar a Samaria, capital del reino del norte. Y Betel era donde estaba el santuario del reino del norte. Recuerden que el Jeroboam se llevó al pueblo arriba cuando murió Salomón, al norte, y dejó de frecuentar Jerusalén. Dijo: no quiero que vayan a Jerusalén para nada. Pues que son las fiestas. Acá vamos a tener un santuario también. Y edificaron un santuario en Betel, para que la gente no tuviera que ir a Jerusalén, porque quizás quisiera volver al reino de David. Jeroboam estaba celoso de eso y creó su propia religión, con sus propios sacerdotes, con sus propias culturas, imitando la cultura de los otros pueblos, y cayó en idolatría terrible, terrible. Tenía la ley de Dios, pero también las costumbres mundanas, y eso hizo abominación delante de Dios. Así que Amós fue enviado a predicar al reino del norte, a Israel, para hacerlos desistir de su injusticia, a fin de que fueran salvos de la destrucción inminente que ya venía sobre ellos, la destrucción de los asirios. El reino del norte espiritual se alejó de Jerusalén, se fueron a Samaria, pero se alejó también de la ley de Dios. ¿Qué fue peor? ¿Alejarse de Jerusalén y del templo, o alejarse de la ley de Dios? Y luego se alejó de Dios, y luego se alejó de la justicia de Dios. Dejó el camino de justicia y empezó a vivir como vivían los pueblos, luchando unos contra otros, entre hermanos, peleando, destruyéndose unos a otros, haciendo maldad.
Su injusticia se evidenciaba en el abuso y abandono de los pobres. Dios envió a Amós para proclamar la justicia de Dios de nuevo y anunciar la inminente destrucción de Samaria, para que vieran que su pecado tendría consecuencias muy graves. Es el contexto espiritual. Ahora Dios les revela en este capítulo 7 de Amós, el pregonero de justicia, fue Amós, 3 visiones. Las 3 visiones eran catastróficas. La primera fue una visión de langostas destruyendo el heno tardío. Y la segunda visión fue la visión de fuego que consumía los abismos y la tierra. Y la tercera visión no fue una visión de una plomada de albañil. Una plomada de albañil que serviría para medir la rectitud del pueblo. Más que la rectitud del muro, que es importante, la rectitud del pueblo es más importante todavía. La visión de las langostas significaba en esa época la destrucción de todas las cosechas para la comida de los seres humanos, las cosechas para la comida de los animales. De manera que una destrucción por langostas de esta cosecha habría matado de hambre a todo el pueblo. Muertos de hambre todos. La segunda visión fue la del fuego que consumía los mantos acuíferos, o sea, los abismos debajo de la tierra, y la tierra misma, y esa sequía iba a matar de hambre también. Así que eran visiones de las cuales el Señor pensaba destruir a Israel. Pero Amós intercedió ante Dios: Señor, no destruyas, cesa eso, porque Israel es pequeño. Jacob es pequeño. Y el Señor dijo: está bien, no será con langostas. Y vio el fuego y la sequía tremenda, y volvió a interceder a Amós y dijo: Señor, no destruyas así. Israel es pequeño, ¿quién lo podrá rescatar? Y el Señor desistió y dijo: está bien, no lo destruiré con fuego ni con sequía. Pero entonces vino la plomada puesta sobre el muro. Y ahí ya no hubo intercesión, ahí ya no hubo desistimiento de parte de Dios. Dijo: voy a medir la rectitud de mi pueblo. Y de base a eso será su disciplina. Había injusticia evidente en la nación, ¿no? La injusticia es un pecado espiritual. Aparte de que cae en múltiples delitos, ¿no? Muchos delitos se hacen por la injusticia, porque es la madre de todos los pecados, la injusticia. Y la injusticia es un pecado espiritual que empieza desoyendo a Dios en sus mandamientos. Que Dios dice que ame a mi hermano, que Dios dice que perdone. No. Que dice que dé salarios justos. No. Que respete la propiedad de otros, que respete a la mujer de otros. No. Y empiezan a ocurrir pecados por todas partes. Injusticias por todas partes. Se origina toda la desigualdad que puede haber en un pueblo. Hay desigualdad social, hay clases altas, hay clases medias, hay clases bajas. Hay desigualdad laboral, algunos trabajan mucho y ganan poco, otros no hacen nada y ganan mucho. Es una forma de injusticia tremenda. Los grandes ladrones están multimillonarios y el pueblo que trabaja honestamente está pobre, careciendo de alimentos. Así que lo más evidente de una injusticia social, de la injusticia que hay en nuestro corazón, es cuando abandonamos y maltratamos a los pobres. Ahí evidenciamos que el amor de Dios no está en el corazón, no está en su pueblo, no está en sus gobernantes, no está en sus cristianos, en los religiosos, no está. Se ha perdido todo amor y todo cuidado por los hermanos, porque Israel eran hermanos todos, parientes entre sí, y aún así se abandonaban y se abusaba de los pobres y se hacía injusticia en las cortes contra ellos.
y era terrible. Es una enfermedad que está pegando a muchos pueblos de la tierra, incluyendo a México, eso de la injusticia. Es muy grave. La ley de Dios y la ley de Cristo van en el sentido exacto de amar y cuidar de los necesitados. Por eso dijo Santiago en su carta, la religión pura y sin mácula delante de Dios y de los hombres está en el cuidado de las viudas, de los huérfanos en sus necesidades y mantenerse sin mancha en el mundo. Pero qué importante es tener cuidado de los pobres. Es esencial. Evidencia qué clase de corazón tienes para con Dios y para con tus hermanos. Israel no tenía eso. Así que eso predicaba Amós y llegaba al santuario en Betel y caminaba por las calles de Samaria e iba diciendo, porque no había televisión, internet ni nada de eso, había que ir a decirlo en persona y proclamar. Y se entró a Amasías, y Amasías era el principal sacerdote del santuario de Betel, el santuario que había formado el mismo Jeroboam, que el Jeroboam el antiguo, ¿no? Este era Jeroboam II, en tiempo de Amós, pero estaba cometiendo los mismos pecados de su padre y todo el pueblo de Israel con él, porque Jeroboam hizo pecar a Israel y seguían pecando. Así que Amasías, que era el principal sacerdote del santuario en Betel, escuchó el mensaje de Amós y se indignó. ¿Qué anda diciendo este? ¿Qué anda gritando ahí? A Macías no le interesaba la palabra de Dios, qué mensaje pudiera estar mandando Dios. No le interesaba eso. Sabía de la injusticia que había, la injusticia que cometía el rey, la injusticia que cometían los pobres, los ricos, la injusticia de todo el pueblo, y no le interesaba que Dios pudiera decir. No le interesaba. Más bien quería quedar bien con el rey y quedar bien con el pueblo. Este sacerdote era un político muy bueno, pero no era un hombre de Dios. Y llama a Amós y le dice, oye, vidente, ven acá, vidente. Porque la vidente era decirle adivino, decirle a alguien que, despectivamente, en lugar de decirle profeta, porque un profeta es un enviado de Dios, pero un vidente es alguien que no lo mandó nadie, nada más tiene visiones, ¿no? Es algo así como un brujo de hoy, algo muy despectivo. Dijo, vidente, ven acá, regrésate a tu casa allá en Judá. Allá come tu pan, allá gánate la vida. Y no vengas aquí a ofender el santuario del rey. Así le dijo regañando a Amós. Un hombre sin Dios regañando al hombre de Dios. Eso se da a veces. ¿Eh? Y es otra señal de injusticia. Viene el hombre de Dios y los demás que no tienen tanto lo atacan. Y eso ocurrió con el Señor Jesús. Eso ocurrió con Juan Bautista, ocurrió con los apóstoles y con los misioneros y con los profetas que fueron antes que ellos, porque así es el mundo. No quiere obedecer a Dios y ataca a los hombres de Dios. Bien, pues el juicio de Dios para Amasías e Israel se deja ver aquí de nuevo. Vamos a ver los últimos versículos de Amós 7. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices que no profetice contra Israel, que ni hable contra las cosas de Isaac, la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas serán muertos a espada. Y la tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Y créanme que esta profecía de Amós se cumplió. Y Israel, el reino del norte, fue esparcido no solo a Babilonia o a Siria, a todo el mundo. De manera que ha habido judíos en todas las naciones, lejos de su patria, lejos de su tierra, porque estaban lejos de Dios, por eso. Y dolió mucho. Todavía hoy hay judíos en todas partes, están tratando de reintegrarlos a Israel,
para que se cumpla alguna profecía. Pero el Señor dice que va a juntar a su pueblo, no en un lugar geográfico, sino en alrededor del Señor Jesús, que es el que nos va a reunir a todos los hijos de Dios. Pero un hijo de Dios manifiesta que lo es siendo justo, no un justiciero, un obrador de justicia, uno que ayuda, que apoya a los pobres. Vamos a orar. Señor, gracias por esta profecía de Amós, pregonero de justicia. Ayúdanos a ser justos en todo lo que hagamos y que ayudemos a tantas personas que nos necesitan alrededor. Hay muchos de todos los países que vienen. Ayúdanos a ser justos como tú quieres que sea, como tú eres justo, como el Señor Jesús es justo, porque lo rogamos en su nombre, para nuestra iglesia, para nuestro pueblo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.